Hablamos Sí. ahora de lo que ayer a la noche, la verdad, ya se venía hablando, pero ayer a la noche, por supuesto, comenzó a ser el gran tema y tiene que ver con la posibilidad de mudar la capital a Viedma. Esto lo puso ayer en conversación el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien está del otro lado. Le agradecemos por este contacto. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Qué gracias por este instalación contacto. tuvo, no? ¿Qué repercusión el tema? Sí, en realidad creo que fue más por el ámbito, porque se viene debatiendo hace Se viene mucho. debatiendo hace mucho tiempo, sí. Pero Y claro, es un tema, sí, me animaría a decir que es transversal a todos los partidos. Es muy difícil no entender la necesidad de descentralizar a la Argentina, y más cuando hay un gobierno que tiene vocación reformista, con una reforma judicial muy profunda, un sistema acusatorio, una reforma política. No podemos pasar por alto la necesidad de lo que han hecho los países modernos del mundo, el caso de Australia, ¿qué dice el Brasil, presidente, gobernador, sobre esto? ¿Qué impresiones tiene sobre la propuesta? Yo tuve la posibilidad de hablar con funcionarios del gobierno que lo ven como una discusión a darse en el ámbito del Consejo de Mayo, donde vamos a discutir federalismo fiscal, donde vamos a discutir... Es muy difícil hoy discutir una ley convenio, por lo que implica, pero la realidad es que hasta hace muy poco hay una ley vigente que no se cumplió con los plazos, pero nunca se derogó. Sí es cierto que no se incorporó en el último digesto, que era el traspaso de la capital al Distrito Federal de Viedma y Carmen de Patagones. Desde ese momento a hoy, las asimetrías económicas, sociales, académicas, sanitarias, se han profundizado muchísimo más. Tenemos más del 40% de la población viviendo en el ámbito, en el famoso AMBA, Capital Federal Conurbano Bonaerense, y creo que es momento de dar esta discusión con seriedad, independientemente de la localidad. Se puede discutir el lugar, pero no podemos dejar de discutir lo importante tapando siempre con lo coyuntural. Aprovecho que mencionaste ahí las diferencias, ¿no?, que comenzaron a profundizarse con el tiempo para hablar y puntualizar sobre eso, ¿no? Vos decías que esto ya se debatió con Alvear, se debatió con Alfonsín. ¿Cuáles serían los beneficios que podría traer concretamente para los argentinos en general y sobre todo también para quienes viven en la zona en la que se trasladaría esta capital a hacer una movida de este tipo? Primero es un acto de justicia, ¿no? A la hora de descomprimir no solamente el centro administrativo, sino que también, por ejemplo, el caso de la justicia federal. Cuando uno analiza la ejecución geográfica de los recursos producto del esfuerzo de la Argentina productiva, del mal llamado interior del país, vemos que, por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal, más del 90% se ejecuta en la zona centro y tienen falencias de infraestructura e incluso de falta de juzgados, de fiscales a lo largo y ancho de la Argentina. Lo mismo pasa con todo el resto, ¿no? Tenemos un Ministerio de Salud que tiene hospitales en Capital Federal, pero en el resto del país no tiene hospitales. Lo mismo pasa con el Ministerio de Educación. Y además se puede plantear una reforma del Estado incluso más austero, un Estado digital, un Estado más moderno, no con edificios rimbombantes ni pomposos, sino un Estado más ágil. Ahora, gobernador, sí. en la época de Alfonsín no se llevó adelante un proyecto muy interesante, ya que recuerdo incluso, por razones económicas, es decir, el costo que tiene una inversión de esta naturaleza, que puede rendir muchísimo a largo plazo o a mediano plazo, tiene que estar dispuesto a erogarse, ¿no?, desde el Estado. ¿Cómo lo ves? De hecho, es un proceso a mediano plazo. Es un proceso pensado a ejecutarse alrededor de 10 a 15 años, pero alguien tiene que empezar. Por eso hablo de vocación reformista, por eso hablo de un momento donde uno diría, un gobierno que es el que más debilitado está a nivel parlamentario, ¿es el adecuado? Yo creo que sí. Y creo que sí porque justamente fortalece la discusión parlamentaria y tenemos una oportunidad bisagra cuando estamos planteando ponernos de acuerdo en puntos básicos para sostener políticas de Estado a mediano y largo plazo. Si no lo discutimos ahora, ¿cuándo? ¿No? Nunca es momento. Siempre estamos atrás de lo urgente y nunca discutimos lo importante. En términos geopolíticos también es muy importante. No hay un solo caso que no ha sido exitoso de todos los países, insisto, modernos, que tomaron la decisión de descomprimir
la macrocefalia de sus capitales. Eso te quería preguntar, justamente para ver cómo implementarlo. Ayer te escuchaba que mencionabas que ya estudiaron algunos casos de estudio, por ejemplo, Australia, Estados Unidos. ¿Qué vieron en esos casos de estudios que efectivamente se puede llegar a aplicar o extrapolar a la Argentina? Sí, y hago un paréntesis. Cuando hablabas del fracaso por un tema de recursos, el Estado hoy tiene innumerables bienes que son ociosos, que se pueden vender para financiar incluso el traspaso de una capital, a un distrito federal que sea austero. El caso de éxito tiene que ver hasta, en algunos casos, con poblar un montón de regiones que tienen una muy baja densidad poblacional. Eso es interesante. Es muy tenemos una extensión de tierra. Sí, sí. Exactamente, las villas miserias son cada vez más grandes, tenemos mucha extensión de tierra en los lugares que más aportan a la nación. Claro. La Patagonia Sur es un ejemplo, tiene muy baja densidad poblacional y aporta más de la mitad de los dólares que se vienen dilapidando durante los distintos gobiernos nacionales. ¿Cómo no vamos a darle infraestructura? ¿Cómo no vamos a poblar esas regiones? Estoy hablando del norte grande, estoy hablando del sur de la Argentina. Creo que no podemos discutir una reforma judicial como la que está discutiendo el gobierno, una reforma política, sin hablar de federalismo. Más allá del federalismo fiscal, el federalismo en serio. Claro. Ahora, ¿usted siente que tiene el apoyo del gobierno? En todo caso, que el gobierno puede tenerlo en cuenta, pero también hace falta un respaldo político, incluso de los gobernadores. ¿Qué está contando ahí en su mirada? Bueno, el proyecto que se presentó, o por lo menos el que está por presentarse, contempla justamente reflotar el famoso proyecto Patagonia por una cuestión de ingeniería parlamentaria, donde es muy difícil que algún radical no acompañe ese proyecto y creo que es muy difícil que cualquier legislador que represente a las provincias del mal llamado interior de la Argentina no esté de acuerdo en esta necesidad. Esto no quita que la discusión pueda pasar por Córdoba, pueda pasar por alguna localidad de Entre Ríos. Lo importante es discutirlo con seriedad, con fundamento técnico y entender que la oportunidad es ahora. Claro. El hecho de tener tanto debate donde es caja de resonancia el Congreso no es una debilidad, sino que es una fortaleza. Y ahí me parece que el gobierno tiene verdaderamente una oportunidad histórica. O sea que está el debate de mudar la capital, obviamente, pero está bien abierto, más abierto todavía el debate de cuál podría ser esa ciudad. No necesariamente tiene que ser sí o sí, por ejemplo, Viedma, que era lo que se hablaba ayer, digamos. Hay un debate abierto para ver cuál podría ser la mejor opción. Hay un debate abierto, de hecho hay más de un proyecto presentado. Lo que está ahora es instalado el tema y creo que el ámbito para discutirlo es el famoso Consejo de Mayo. Claro. Creo que, y celebro que haya vocación de decir, muchachos, paremos la pelota y discutamos lo importante. Bueno, hay una discusión preideológica que es bajar la inflación. Todos estamos de acuerdo, equilibrar las cuentas, bajar la inflación. Ahora tenemos que discutir qué modelo de país queremos. Queremos un país industrial, queremos un país verdaderamente federal, y esa discusión tiene que darse con los consensos necesarios. Imagino que las inversiones privadas serían claves en esto. Recuerdo que en los 90 hubo un plan inmigratorio, sobre todo para gente que venía de China, para ir justamente al interior de la Argentina, y finalmente no ocurrió. Es decir, que hay que planificar muy bien todo, ¿no? Hay que planificarlo muy bien. De hecho, es una política de Estado. Chile es un ejemplo que ha planificado la descentralización, donde se está poblando la zona sur de Chile justamente por una fuerte inversión de privados que han hecho un crecimiento exponencial de infraestructura. Lo mismo puede pasar en Argentina, más cuando queremos ser un país competitivo, cuando vemos lo que está pasando con Vaca Muerta, cuando vemos todo el potencial que tenemos a lo largo y ancho de la Argentina. Y es importante también, digo, a nivel diálogo político, esto que mencionaba usted, gobernador, de que esto se está planteando en el marco y en el ámbito de lo que es el Consejo de Mayo, ¿no? Digo, está reactivo, está activo el Consejo de Mayo, se están trabajando propuestas, evidentemente, y esta es una de ellas. No, el Consejo todavía no está constituido. Sí hay decretos por parte No, está bien, pero digo, hay un diálogo, por lo menos una vocación de diálogo. Hay un diálogo, sobre todo entre gobernadores, donde entendemos
que hay temas que son centrales. Este es uno. Hay un bloque que se formó en el Senado, que es Provincias Unidas, que tiene una agenda federal que se quiere discutir también en este ámbito. Más allá de este proyecto, hay un proyecto para eliminar las asignaciones específicas, que también se tiene que discutir en este momento, en el marco de un alivio fiscal, no solamente que vaya la masa coparticipable federal, sino esas asignaciones específicas que no se ejecutan, bueno, bajemos los impuestos. Son varios los temas para discutir. Ojalá se dé con celeridad y ojalá se dé con responsabilidad y con espíritu crítico, ¿no? Entendiendo que si no empezamos a ponernos de acuerdo en estos temas, cada 4 años vamos a querer refundar la Argentina y nunca vamos a poder salir de esa Argentina pendular que nos llevó a fundir un país tan rico, ¿no? Gobernador, gracias. Gracias, gobernador. Le mandamos un saludo. Por favor, gracias a ustedes. Ya hasta luego.